Ha pasado ya casi 3 meses del hallazgo del cadáver del teniente Ronald Ojeda en un terreno baldío a las afueras de la ciudad de Santiago, en la cual sus secuestradores y asesinos dispusieron abandonar sus restos. Estamos hablando de que el 21 de febrero del año 2023, el teniente Ronald Ojeda fue extraído de su casa por un comando de personajes, al parecer de nacionalidad venezolana y algunos de ellos chilenos, no se tiene todavía certeza. Y ese comando de 8 personas, al menos 8 personas, habría sido el responsable no solamente de sacarlo de su casa, sino también de torturarlo hasta su muerte. Posteriormente se encargaron también de desaparecer el cadáver y todas las huellas que vinculaban a los que hicieron la labor con el caso. Pero está perfectamente claro desde el primer momento. Todos teníamos perfectamente claro. Todos sabíamos, todos nos imaginábamos que detrás del caso estaba el régimen chavista. Porque el único enemigo que tenía Ronald Ojeda era el régimen chavista. Por esa razón, desde el mismo momento en que Ronald Ojeda se ve involucrado en una acción en contra del régimen chavista, se desataron contra él los peores demonios del sicariato mediático al servicio de las peores agendas que el régimen ha manejado, donde supuestos expertos en el tema militar, donde supuestos comunicadores, donde supuestos medios de comunicación se dedicaron a tildar a Ronald Ojeda de sapo, de infiltrado, y cuando lo secuestraron se encargaron inclusive de decir que había sido un autosecuestro o que era un caso que no estaba claro. Cuando apareció su cadáver, quedan al descubierto los sicarios mediáticos y quedan al descubierto también personajes del régimen que, disfrazados de comunicadores y disfrazados además de supuestos opositores radicales, terminan infiltrándose entre el grupo de venezolanos militares que terminan ellos mismos soliviantando y lanzándolos a la muerte. Pero en el caso particular de Ronald Ojeda todavía quedan muchas preguntas en el aire. Y a pesar de que buena parte de los que participaron en su asesinato moral y en su asesinato físico siguen prófugos de la justicia o haciéndose los locos frente a las evidencias, el caso sigue allí. Las pruebas siguen saliendo y, por supuesto, se sigue pendiente de todo cuanto ocurra. Y el régimen lo sabe, por eso es que siguen actuando. Por eso es que se han negado algunos personajes a seguir hablando de Ronald Ojeda. Por eso es que no se escuchan las palabras de Ronald Ojeda como lo hacemos en este canal. Porque evidentemente Ronald Ojeda era enemigo de esa politiquería y enemigo de esos personajes. Hay suficientes pruebas, suficientes audios, suficientes videos que así lo atestiguan. Pero el caso sigue su curso. Y el caso sigue su curso y la investigación también. Las evidencias siguen saliendo a la luz y además de eso siguen quedando en evidencias los enemigos, los conjurados, los asesinos y los participantes. De eso vamos a hablar hoy en este Fuera de Orden 873. Hoy viernes 31 de mayo del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo. En Estados Unidos, la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Daniel Lara Faría.
Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo, pero en tu idioma. Para nosotros es un verdadero placer y un honor verdadero saber que te encuentras de ese lado de la pantalla, siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, labor que es posible cada día gracias al aporte que recibimos de cada uno de nuestros suscriptores en la plataforma Patreon, en nuestra cuenta patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Gracias por estar allí, por ayudarnos a seguir creciendo y por ayudarnos a seguir difundiendo cada uno de nuestros contenidos. También en la plataforma Facebook, donde seguimos creciendo en nuestra página. Dale me gusta a nuestra página en Facebook y ayúdanos a seguir posicionando cada uno de los mensajes que hacemos acá en este programa. Gracias por compartir también allí nuestros contenidos. Gracias por darle me gusta a este video. En cualquiera de las plataformas en que lo estés viendo, darle me gusta a este video nos ayuda a seguir creciendo. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para estar pendiente de cada emisión y de cada transmisión. Y como todos los días, te hago llegar mi saludo y mi agradecimiento por estar allí. Daniel Lara Farías te saluda. Plomero informativo, enemigo de todos, recordándote sin cesar que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los ves entrar, no los verás salir y te robarán. Desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros, quieras o no quieras, así lo van a hacer, porque esa es su naturaleza y no saben hacer otra cosa. Y seguimos. Todos sabemos que Ronald Ojeda fue una víctima del régimen chavista. Ronald Ojeda, que en todas las oportunidades en que pudo, actuó en contra del régimen chavista, no mandando a otro a morirse, sino poniendo él la carne en el asador. No prestándose a manipulaciones electoralistas, ni a agendas partidistas de traidores disfrazados de politiqueros que tienen a su servicio a una pandilla de estúpidos para repetir sus consignas en redes sociales y en canales de YouTube y en canales en medios de comunicación, etcétera, sino yendo él mismo con las armas en la mano. Pagó con su vida su atrevimiento, como han pagado con su vida todos aquellos que se han enfrentado a este régimen criminal chavista por la vía de las armas. Cuando no caen presos, torturados y asesinados, son directamente expulsados del país o se ven en la lamentable circunstancia de tener que huir del país para ponerse a buen resguardo. Eso está perfectamente documentado en tanta gente. Sin embargo, es necesario decir que en este momento en el que hablamos, en el que está a punto de cumplirse un mes más de la aparición del cadáver de Ronald Ojeda, todavía vemos cómo la labor de asesinato moral en contra de Ronald Ojeda, que arrancó desde el momento en que escapó de las garras del régimen, como si haber escapado de las garras del régimen cuando intentaba una acción de armas, una acción de fuerza en el territorio nacional fuese un pecado. Es decir, el señor logra escapar de las garras del régimen y a partir de ese momento se molestaron muchísimo una serie de personajes que dicen ser opositores y que a través de las cloacas que manejan como actores del sicariato mediático al servicio de agendas oscuras, se molestaron muchísimo porque Ronald Ojeda logró escapar gracias a sus capacidades militares, a su condición física y a sus conocimientos como comando de fuerzas especiales que era. El teniente Ronald Ojeda logra escapar de las garras del régimen y a partir de ese momento se molestaron muchísimo ciertos personajes sicarios mediáticos al servicio de agendas oscuras que lo declararon enemigo. Lo declararon sapo, lo declararon infiltrado. Se encargaron de difamarlo, se encargaron de insultarlo, se encargaron inclusive de amenazarlo a través de audios y a través de comunicaciones por WhatsApp que están bajo resguardo de las autoridades chilenas, dicho sea de paso. Hay gente que cree que se han olvidado de ellos y de su participación en este asunto, pero la justicia está trabajando y la justicia tiene muchas caras y la justicia tiene muchos escenarios en los cuales va a actuar. Pero más allá de eso hay que decir que esa labor de asesinato mediático tiene dos vías. Por un lado, difamar a Ronald Ojeda llamándolo infiltrado. Cuando lo secuestraron, difamándolo, diciéndolo que se había autosecuestrado. Y cuando aparece su cadáver, callan. E inclusive empiezan a decir
que, bueno, no, que eso pudo haber sido producto de otra cosa. Casi que fue un suicidio, lo que le falta decir. Y luego, ¿qué hacen? Echarle tierra al tema. Usted puede darse cuenta cómo ciertos personajes, ciertos medios de comunicación del chavismo e identificados con el sistema chavista disfrazados de opositores dejaron de hablar de Ronald Ojeda. Porque ahora de lo que hay que hablar es del mundo para todo el mundo y de Maniña Yerichana Machado en su labor de estafa serial electoralista. Y en eso están montados los mismos que se montaron en difamar a Ronald Ojeda llamándolo infiltrado y sapo. Es parte de lo mismo. Si usted revisa el discurso de los personajitos que andan diciéndose opositores, candidatos a no sé qué y no sé cuánto, en ninguno de los discursos ni entrevistas van a encontrar ni una sola referencia al caso de Ronald Ojeda, ni un solo llamado de atención con respecto a la necesaria investigación de este caso, ni una sola denuncia en contra de quienes ejecutaron a Ronald Ojeda, ni una sola palabra siquiera de aliento para la familia de Ronald Ojeda que sigue peleando contra en este caso contra la impunidad. Pero sin embargo hay que decir que en Chile, afortunadamente, la prensa está haciendo su trabajo. La prensa sigue investigando sobre el asunto y sigue dando interesantes atisbos y reportajes para que la opinión pública vaya conociendo cómo van las cosas. Por supuesto que han aparecido cuestiones particulares y también es necesario decir que ha ocurrido algo que deja al descubierto las intenciones del régimen, que es que mandaron a 2 funcionarios de la Fiscalía de Tarek William a Chile y que a pedir información y a presentar colaboración. Nadie los esperaba, por eso nadie los recibió. Al final los reciben por cortesía y tenemos, además de eso, el background y el currículo de esos personajes que no son fiscales, para variar. Pero hay elementos nuevos en la investigación. ¿Qué se sabe en el caso de Ronald Ojeda hoy, en este momento en el que estamos hablando? Reportajes de la televisión chilena. Han pasado casi 100 días desde el rapto y luego hallazgo del cuerpo del exteniente Ronald Ojeda, disidente del régimen de Nicolás Maduro, refugiado en Chile. El caso es investigado como secuestro con homicidio y de acuerdo a la Fiscalía, este habría sido planificado desde Venezuela. Solicitamos y exigimos a Venezuela toda la colaboración que se requiera en este caso. Emplazamiento del gobierno chileno que tuvo respuesta inmediata en redes sociales por parte de autoridades venezolanas y que se tradujo en el envío este martes de una delegación del Ministerio Público de ese país. El fiscal general Tarek Saab reportó que el director de Delitos Comunes, Ángel Fuenmayor, y el jefe de Asuntos Internacionales, Álvaro Cabrera, estarán en Chile entre el 28 de mayo hasta este sábado con la intención de contribuir al esclarecimiento de este crimen. Ambos pidieron ser recibidos por el fiscal nacional Ángel Valencia y Héctor Barros, quien investiga el caso. No está programado. El fiscal Barros también tenía una agenda comprometida con anticipación. Recibimos la información con muy pocos días de anticipación. Es muy difícil organizar una agenda, la mejor agenda posible de esa manera. O sea, es muy difícil organizar una agenda muy fructífera con tan poco tiempo. Aunque adujeron problemas de agenda, también se rechazó darles acceso, como pedían, a los antecedentes de la investigación e incluso entrevistar al único detenido que ayudó en el secuestro. Se les representó que en atención a que la investigación está sujeta a reserva, hay una serie de solicitudes que no son factibles de realizar. El abogado de la viuda de Ronald Ojeda critica no haber sido convocada hasta ahora a reunión alguna. Manifestamos nuestra preocupación por no ser invitados a la única reunión que se estaría celebrando, más aún cuando las víctimas directas de esta causa tienen el mayor interés en el pronto esclarecimiento de todos los detalles sin entorpecer el estado de la investigación. Políticamente existe desconfianza en las gestiones que viene a realizar esta delegación venezolana. No han cumplido su compromiso y por lo tanto no nos podemos conformar con simbolismo o con una mera visita. Hay que exigir resultados y el gobierno de Chile debe hacerlo con fuerza. E incluso el mismo canciller lo reconoció así. Ahora viene de visita una delegación venezolana, de cuyo propósito no sabemos demasiado y de cuya autonomía respecto al dictador Maduro sabemos menos. De hecho, el mismo fiscal general Tarek Saab, que envió a sus subalternos a Chile, es quien anunció órdenes de detención contra múltiples exmilitares, incluido Ojeda, por la participación en un complot para atentar contra Nicolás Maduro. Poco podemos esperar de lo que puede aportar el régimen de Nicolás Maduro cuando son ellos mismos los violadores de derechos humanos.
Hago una pausa necesaria aquí en este relato porque esa que está ya en pantalla, Guarequena Gutiérrez, es la hija de Bernabé Gutiérrez. Esa fue la embajadora de Guaidó en Chile. Esa es la hija de Bernabé Gutiérrez. Entonces, imagínense ustedes la internacionalización de la falsía venezolana. Te da pena. Escóndete, chica. Te da pena. Papá, ¿qué tiene? Incluso la Fiscalía de Venezuela, el Ministerio Público venezolano. Recordemos que hay una tasa de impunidad de más del 90%, incluyendo homicidios, donde hay más de 300 presos políticos. Finalmente, el jefe de Relaciones Internacionales de la Fiscalía Nacional sostendrá una reunión este jueves con la delegación venezolana, cuya agenda en nuestro país aún es una incógnita. Es una incógnita, pero fíjate que la estúpida esta, que tiene nombre de marca de retrete, Guarequena, hablando de lo que no sabe, ni siquiera hace una mínima investigación. Fíjense ustedes. Este señor Ángel Fuenmayor y este sujeto Álvaro Carrera, que fueron los enviados de Tarek William a Chile, ninguno de los dos es fiscal. Ninguno de los dos ha sido fiscal nunca. El señor Ángel Fuenmayor es un jalabola, un arrastrado, que cuando sacaron a la delincuente Luis Ortega Díaz para imponer a Tarek William, él se quedó en esa fiscalía. Y por esa razón lo promovieron a un cargo de jefe de división, pero él nunca ha actuado como fiscal. Él ya trabajaba allí como abogado, más no como fiscal. Es decir, él asistía las labores de fiscales, pero nunca fue fiscal porque jamás concursó para tal cargo. Que es abogado, sí, pero no es fiscal. Nunca ha sido fiscal. Jamás ha sido fiscal. En el caso de Álvaro Carrera es peor, porque este señor Álvaro Carrera, que es el director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía de Tarek William, llegó con Tarek William, tampoco ha sido fiscal jamás, no conoce la materia penal, no conoce el tema de la investigación penal, no conoce el tema procesal, no sabe nada del asunto. Lo que es un simple cargamaletín de Tarek William que no sabemos por qué razón Tarek William lo metió allí. Pueden haber múltiples razones, yo no quiero especular. Pero ese señor llegó con Tarek William a la fiscalía. Esos dos personajes fueron los que mandó Tarek William para Chile y que hacer una investigación. ¿Cómo mandas tú a hacer una investigación a dos personajes que no son fiscales y que de paso exigieron hablar con el único preso que es por el caso, que es un joven venezolano de 17 años, del cual todavía no sabemos ni el nombre? Es decir, es una burla. Mandaron a unos tipos a que se ganaran unos viajes, coger un viaje, porque eso fue lo que hicieron. Los tipos llegaron a Chile y dijeron, nos venimos a reunir, como si ellos iban como Pedro por su casa. Por supuesto no lo recibieron. Y de paso exigiendo acceso a la investigación. Una investigación que está, en efecto, en una fase de secreto. Bueno, si se las muestran a estos delincuentes, tienen que mostrársela a la familia, cosa que no han hecho. Pero en todo caso, estos dos personajes, estos dos mequetrefes, el Ángel Fuenmayor y el Álvaro Carrera, dos cargamaletines, dos obsecuentes servidores de Tarek William Saab, el fiscal Molusco, el fiscal, ¿cómo fue que me dieron estos días? El fiscal Lalo Camacho. Resulta ser que a pesar de sus intentos, se sigue investigando, sobre todo desde la prensa. Fíjense estos datos que empiezan a surgir a raíz del caso Ojeda, alrededor del caso Ojeda y alrededor de la propia investigación. Pero de ahí directamente al caso de Ronald Ojeda, acá lo que se buscaba era tener mayores antecedentes respecto a lo que solicitó en primera instancia el fiscal Barros, es tener los antecedentes de estas personas, porque mira, solo para que hagamos una idea de quiénes son estos dos hombres que están buscando, buscando esta extradición, uno de ellos, que es Walter de Jesús Rodríguez, él ya tenía incluso antecedentes en Venezuela y contactos directos con el gobierno chavista. ¿Por qué lo digo esto? Porque él incluso trabajó en la parte de seguridad cuando estaba el ex ministro del petróleo, que hoy día está en la cárcel respecto, en este caso, a otros delitos, en este caso principalmente con dinero, cohechos y todo lo que tenga que ver. Entonces, no es alguien desconocido para estas personas ni tampoco para el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, claro, porque el tema está, y esto no se puede dejar de lado, el tema está en que de alguna manera se ha logrado posicionar en la opinión pública chilena dos temas. Número uno, que los tipos son del Tren de Aragua, y que son del Tren de Aragua porque, según ellos, quien forma el Tren de Aragua es Tarek El Aizami. Esa es la versión que lanza el régimen chavista.
Porque, por supuesto, como Tarek El Aissami está caído, la mejor forma que tienen ellos para solucionar el asunto es decir, no, eso es culpa de Tarek El Aissami. Y Tarek El Aissami aquí lo tenemos preso. Ya tú sabes. Ya tú sabes. En cualquier momento sale y dicen que yo estoy involucrado en el caso, porque el fiscal Lalo Camacho y su fiel servidor y obsecuente, el periodista de origen colombiano Carvajalino, se encargaron de hacer un montaje diciendo que yo soy un mantenido de Tarek El Aissami. Imagínate tú. Una más. Cosa que, por cierto, desprestigio que, por cierto, de llamarme asalariado del régimen, ya tenían desde hace años toda la oposición falsaria, incluyendo el grupito ese de indigentes del pensamiento, de deforestados cerebrales alrededor del comando de María Corina Machado y del Mundo para todo el mundo. Lanzando mierda. Nadie ha podido demostrarme absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque a mí no me mantiene nadie que no sea mi trabajo, mis suscriptores y mis anunciantes. Yo vivo de mi trabajo. Otros tendrán que explicar de qué viven. Bueno, del chisme, de la mentira, de la difamación y además de eso, de meterse en casos como este. Del narcotráfico. Porque aquí estamos hablando del narcotráfico. Eso no lo dice Carvajalino. Qué raro. Los casos en los que está involucrado Carvajalino. Carvajalino se le para al lado a alguien y a ese alguien lo secuestran, lo matan, tal. Pasó con un profesor en Colombia, apareció en Venezuela, pasó con Tarek El Aissami. El tipo tiene cosas raras. El periodista de origen colombiano Pedro Carvajalino es la versión masculina de Lilian. Que Lilian se toma una foto con alguien y ese alguien cae en desgracia. Así es Carvajalino, una cosa así más o menos. Si usted se ha tomado una foto con Carvajalino, es momento de contratar a Eternity, porque Eternity es previsión funeraria. Si usted tiene familiares en Venezuela o simple y sencillamente está en Venezuela y quiere ser previsivo, Eternity le ofrece que se afilie usted o a sus familiares con un pago mensual verdaderamente accesible, para garantizar que al momento del fallecimiento no tenga usted que andar corriendo por el pago de los costos de los servicios funerarios, porque Eternity se encargará de todo eso. Eternity es previsión funeraria y para morirse lo que hay es que estar vivo, eso lo dicen los abuelos. Así que todo aquel que tenga en su mente la previsión para el futuro debe entender que como todos nos vamos a morir, todos deberíamos ser previsivos. Y la mejor forma de ser previsivos es contratar un servicio como el de Eternity, que con un pago mínimo mensual, como cualquier suscripción de cualquier servicio, usted podrá mantener allí la previsión para que al momento del fallecimiento del familiar que usted tenga afiliado, Eternity corra con los gastos funerarios. Eternity es previsión funeraria. Eternity, acortando las distancias en los momentos difíciles. Y por supuesto, lo que me dio la luna. Cosas bellas de Venezuela que nos ha relatado en su maravilloso libro Saida Belén Martínez, Lo que me dio la luna. Ese compendio de anécdotas y de cosas bonitas de Venezuela que nos permiten acercarnos mucho más a lo que es nuestro país, que es lo que llevamos por dentro. Hay que leer más. Mira que ya vamos para junio. ¿Cuántos libros te has leído este año? Ya vamos a mitad de año y todavía no te has leído los suficientes libros que habías dicho el 31 de diciembre con las 12 uvas que ibas a leer más. Pues ahí está Saida Belén Martínez con su libro Lo que me dio la luna, a la venta a nivel mundial en Amazon. Dentro de todo esto, por supuesto, sigue el tema de mantener el caso de Ronald Ojeda vinculado a la presencia supuesta del Tren de Aragua en Chile. Pero salen además algunos elementos de interés dentro de la investigación que la prensa chilena se encarga de verificar. Claro, y que de hecho fue por parte del propio fiscal nacional Ángel Valencia que corrobora esta información, que ellos dicen que solicitaron información y que enviaron algunos documentos, alguna información, pero muy vaga, muy poco dentro de lo que ellos necesitaban, que tiene que ver derechamente, al menos era la confirmación del nombre, ellos lo confirmaron, eso estaba, pero de ahí en adelante, ¿cuándo pasaron? ¿Dónde trabajó? ¿Cuáles son los nexos con el Tren de Aragua? ¿Y cuáles son los nexos también con el gobierno? Porque recordemos que al menos lo que dijo el fiscal, en este caso Barros, es que tiene que ver derechamente con algo político. No es acá un crimen normal, es algo político, no es algo que tenga que ver con el Tren de Aragua, con los secuestros, extorsiones. Acá nunca hubo una extorsión, nunca hubo un llamado a la familia. Eso es además importante. Nunca hubo un llamado a la familia, nunca hubo una petición de rescate, y hay otra cosa que tampoco hay. No hay una sola prueba de que los involucrados, 2 de los identificados por los videos y y el único detenido, tengan algo que ver con el Tren de Aragua.
No ha habido todavía una prueba fehaciente donde se establezca que el Tren de Aragua está en otro sitio que no sea en las cárceles de Venezuela y en las calles de Venezuela. Esa es la verdad. Lo que pasa es que, bueno, por supuesto, para llenar titulares cualquiera pone cualquier cosa. Pero hay más revelaciones en lo que la prensa chilena ha logrado escudriñar en todos estos meses que han pasado desde el secuestro y muerte del teniente Ronald Ojeda. Exactamente. La intención del reportaje era demostrar quiénes están siendo sindicados como los secuestradores del ex militar Ronald Ojeda, ¿cierto? Saber la peligrosidad, su naturaleza, a qué tipo de delitos ellos estaban involucrados en nuestro país mucho antes de que esto ocurriera en febrero de este año. Y es ahí cuando nos encontramos con varias investigaciones que tenían como imputado conocido a Walter Rodríguez, quien es sindicado como un líder de una célula del Tren de Aragua que se dedica a los secuestros extorsivos y que lamentablemente, si esos secuestros extorsivos no consiguen lo que buscan los delincuentes, terminan en homicidios. Ese es el problema mayor. O sea, estos sujetos estaban operando en Chile por lo menos desde el año 2019 y es recién en febrero cuando cometen lo del ex militar venezolano, cuando se les pierde la pista y donde supuestamente habrían escapado de vuelta hasta Venezuela. En un primer minuto se empezó a lanzar cierta teoría con respecto a que eran personas que llegaron desde Venezuela, ejecutaron y se volvieron de inmediato, o sea que no tenían una presencia mayor en nuestro país. Con estos antecedentes que ha descartado el hecho de que puntualmente hayan venido solo al secuestro de Ojeda. De ninguna manera. Eso porque la investigación sigue avanzando. Y aquí tenemos que tener en claro que las personas que participaron del secuestro del exteniente venezolano no son solamente 3 ni 4, son al menos entre 7 a 8. Y es en ese sentido cuando uno busca a las personas que están identificadas y que pudieron haber estado detrás del crimen. Pero hay otros que no están identificados a la fecha y que sí son distintos en el sentido de su forma de operar, en el sentido de que no conversaron con la víctima ni tampoco con los testigos que estaban en el lugar y que podría llegar a ser personas que viajaron exclusivamente para cometer el secuestro y después retirarse. Sin embargo, como son personas foráneas a nuestro país, necesitan del conocimiento de alguien que estuviera hace ya tiempo en territorio nacional, conociera casas de cautiverio, tuviera los medios para conseguir automóviles, armas, las vestimentas de la PDI, los chalecos, también los pantalones tácticos, entre otros. Y es en eso cuando aparece Walter Rodríguez, que es el líder de esa célula del Tren de Aragua, que llevaba tiempo acá en nuestro país, que estaba acostumbrado a hacer estos delitos y que perfectamente ya está acreditado, participó del hecho. ¿Cómo? Porque se encuentra una huella en el teléfono celular que posteriormente se ha encontrado en uno de los vehículos que dejan abandonados en la Costanera Norte. La huella hizo match. ¿Por qué? Porque Walter Ojeda, o Rodríguez quiero decir, estaba siendo investigado no por un secuestro, sino que por 2 y 3. Y por eso es que existía registro de esa huella dactilar en nuestro país y además porque Walter Rodríguez había tratado de regularizar su situación en nuestro país. Por lo tanto, había accedido a un RUT provisorio y había dejado su huella en el registro. Claro, tenía los antecedentes correspondientes. El hecho de que sean especialistas en extorsión, Pablo, no significa que hayan buscado ese objetivo detrás, sino que ellos forman parte, o Walter Rodríguez forma parte de esta banda que genera el nexo. O sea, voy al hecho de que con este secuestro, el objetivo que había detrás, ¿era extorsionar o era eliminar a Ojeda? A ver, lo que se sabe de la investigación hasta ahora es que por parte de los secuestradores no hubo comunicación alguna con la familia de Ronald Ojeda durante el tiempo que éste estuvo en cautiverio. Por lo tanto, esa es una de las hipótesis que fue descartada por el Ministerio Público de que esto se tratara de un secuestro extorsivo. ¿Qué es lo que se sigue avanzando? El Ministerio Público ha ido eliminando ciertas hipótesis de qué pudo haber ocurrido detrás de si estaba Ronald Ojeda vinculado a bandas criminales, si tenía algún problema de deudas, entre otros, y todo eso se descartó. Por lo tanto, el Ministerio Público ya en varias entrevistas a cargo del fiscal regional sur, Héctor Barros, ha mencionado que para ellos el móvil de esto habría sido algo político y orquestado desde Venezuela, ¿cierto? Eso es lo que se sabe hasta ahora. Sin embargo, lo que no se sabe es lo que transcurre desde el momento en que Ronald Ojeda es sacado de su departamento hasta que es encontrado muerto, lamentablemente, en esta toma cerca de la autopista, ¿cierto?, en Vespucio, en la comuna de Cerrillos. Hay un tiempo indeterminado hasta ahora
en donde Ronald Ojeda habría sido trasladado en distintos vehículos a distintas casas de seguridad, y en esas casas de seguridad es donde Ronald Ojeda, según lo que ya está acreditado también a través de diligencias, habría sido torturado durante varias horas. Él murió a causa de una asfixia, pero no lo ahorcaron. Aparentemente, y según lo que dice su abogado, el abogado de la familia, es que habría sido sometido a una clase de tortura muy especializada y que está a cargo de personas que están relacionadas a la inteligencia y que tienen conocimiento militar para llevar aquello. Ahora, Pablo, con los antecedentes también han recogido y que ustedes manejan, ¿estas personas o algún integrante de esta banda permanece aquí en Chile o ya todos salieron del país? Eso es algo que sigue, está en investigación. Los primeros que fueron identificados, al menos existe quizás algún indicio de que sus teléfonos celulares emitieron señal en el norte del país. Por lo tanto, se presume de que habrían salido de territorio nacional. Eso es lo que se está tratando de hacer, la ruta. Conversamos nosotros con el fiscal regional sur y nos explicaba que, al igual que en otros casos también de connotación pública, como es el caso del homicidio del Cabo Palma, ocurrido el año pasado en abril, donde Carlitos Naik, otro miembro del Tren de Aragua, también escapa, por lo que ocurrió con el teniente Emanuel Sánchez en Quinta Normal hace muy poco, y que también uno de los imputados es capturado finalmente en Colombia, es que la ruta de escape parece ser siempre la misma. ¿Y por qué? Y esa es una gran pregunta que hacer. Es porque el Tren de Aragua en Latinoamérica es el que está encargado de las rutas de tratas de personas. No olvidar aquello. Por lo tanto, tienen un manejo, una expertise en las... Conocen a todas las personas que están en las distintas fronteras, saben cómo pasar de un lado a otro, entre otras cosas. Por lo tanto, se les hace fácil poder llegar. Bueno, hay varias cosas que decir. Lo primero que hay que decir es que, en efecto, el reportero se ve que ha investigado, pero hay algunas cosas en las que, lamentablemente, al haber vacíos en la investigación, se intentan rellenar con lo que dicen las fuentes oficiales. Se sigue hablando del Tren de Aragua como el motorizador de todo esto, cosa que es falsa, porque simple y llanamente el Tren de Aragua tiene muy bien localizadas sus acciones dentro de las cárceles venezolanas. No hay nadie que haya podido demostrar que el Tren de Aragua funciona como una estructura vertical y que desde algún sitio en Venezuela se hacen llamadas para que elementos que conformen parte de ese supuesto ejército global que es el Tren de Aragua actúen en Chile, actúen en Chicago, actúen en Nueva York, actúen en Perú, actúen en Colombia. No hay una sola prueba de eso. Que haya personas que sean de Aragua y que sean delincuentes no los convierte en miembros del Tren de Aragua. Y no hay nadie que pueda demostrar que, en efecto, desde un mando central, el Tren de Aragua dirige actividades en otros países. Eso no existe. Nadie ha podido demostrarlo. Si alguien lo demuestra, que me lo cuenten, que me lo muestren. Pero, en efecto, pareciera que en muchos países, ante la presencia de delincuentes de origen venezolano, ante la carencia de colaboración con un Estado que pueda ayudar a combatir el crimen, porque el Estado venezolano está en manos de criminales, para llenar el vacío de información, solucionan diciendo es el Tren de Aragua. Entonces, de tal manera que todo criminal de nacionalidad venezolana, en cualquier parte del mundo donde esté, resulta que es miembro del Tren de Aragua y convierten al Tren de Aragua en un ejército global, que no lo es. Ni siquiera es nacional. No, que agarraron preso al hermano del niño Guerrero en España. Ajá, a él. ¿Y a quién más? Y cuando lo agarraron, lograron verificar que él estaba allá como embajador del Tren de Aragua y que su hermano lo llamaba para que hiciera determinadas acciones y determinados contactos. Nadie lo ha logrado demostrar. Eso por ese lado. Por otro lado, es interesante que se sepa que este sujeto que participó en el secuestro de Ronald Ojeda llegó a Chile en el 2019. Qué casualidad que en el 2019 estaba Chile encendido con unas protestas de la izquierda asociada al chavismo que, en contra del presidente Sebastián Piñera, terminaron en un estado general de cosas que condujeron a la izquierda al poder de la mano de Gabriel Boric. Así que no les extrañe que personajes como este Walter Rodríguez hayan sido enviados a Chile por el régimen venezolano para causar conmoción en la sociedad con acciones vandálicas a las cuales estaban acostumbrados. Eso sí lo creo yo. De eso sí estoy convencido. Además de esto, dice el reportero que la forma en la que fue asesinado Ronald Ojeda deja claro que eso no lo hace cualquier delincuente, mucho menos del Tren de Aragua, que puede responder a técnicas de tortura ejecutadas por personas con conocimiento en la materia, es decir, torturadores expertos de los organismos de inteligencia del chavismo o del socialismo en general, porque cuidado. Lo que pasa es que yo creo que hay que manejar algunos datos con
que se van a saber. Que se van a saber en su momento. Pero yo prefiero que algunas cosas queden todavía en manos de las autoridades para su revisión. Pero en medio de todo esto surge otra cuestión, que son actos delictivos que han ocurrido en territorio chileno con participación de delincuentes venezolanos. Y está el famoso caso del asesinato de unos carabineros, de unos agentes de seguridad chilenos que fueron asesinados, y entre los asesinos hay un delincuente venezolano. Un delincuente venezolano que es un psicópata que aparecía riéndose frente a las cámaras y lanzándole besos a las cámaras, porque esos son los psicópatas hijos de Chávez criados en las cárceles venezolanas y dentro de ese submundo de la delincuencia y de la criminalidad, donde el criminal termina siendo un héroe, donde el criminal termina siendo un líder, donde el criminal termina siendo un pran y todas las muchachitas se quieren casar con él. No casarse, dale un hijo. Bueno, y se han descubierto ciertas cosas de cierto interés que vinculan a un caso con el otro. Sin que se haya profundizado en el asunto, pero con algunos datos que dejan mucho que pensar. Vamos a ver este reportaje. Esta que vemos en imágenes es Yolvi González, de 21 años, detenido por el asesinato del teniente Emanuel Sánchez, y él en su celular, una vez que es detenido y se incautan distintas especies, se producen los allanamientos de rigor en casos como este, en su celular aparece una foto en la que él estaría vestido de policía de investigaciones, un atuendo que ustedes recordarán fue utilizado para secuestrar al exteniente venezolano Ronald Ojeda el 21 de febrero de este año. Esa es precisamente la imagen a la que nos referimos, la que estamos viendo en pantalla. Ese es Yolvi González vistiendo un atuendo de la PDI chilena, el mismo atuendo que habría sido utilizado para secuestrar al teniente Ronald Ojeda. Por lo tanto, ¿en dónde se produce el cruce entre estas dos investigaciones que ya están siendo llevadas prácticamente en forma paralela, estarían siendo llevadas en forma paralela? Es en esto, cuando Yolvi González podría ser uno de los 5 secuestradores que ese 21 de febrero entra a la casa al departamento del teniente Ojeda y lo saca, como lo estamos viendo, en ropa interior, y en definitiva lo secuestra. Recordemos que son 5 personas las que llegan hasta ese edificio en Independencia vestidos de policía de investigaciones. Solamente 2 de ellos estaban identificados hasta ahora. En realidad, solamente uno de ellos estaba identificado hasta ahora, Walter Rodríguez, que está en ese ascensor junto a otros 2 desconocidos hasta ahora. Recordemos que este grupo de secuestradores estaría formado por al menos unas 8 personas. 5 de ellas llegan vestidas de policías de investigaciones hasta el edificio. Otras 2 prestaban cobertura en un auto. Una de ellas, ya sabemos, es el menor de edad que está detenido, y también Michael Villegas, que estaría junto a Walter Rodríguez en Venezuela. José, entonces, para entenderlo, Yolvi González Arcaya es uno de estos 3 ciudadanos venezolanos que fueron detenidos por el homicidio del teniente de carabineros Emanuel Sánchez, que además este personaje se hizo muy conocido porque le tiraba un beso a la cámara, se veía muy desafiante a la hora de su detención, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles serían los vínculos? ¿Se le encuentra una foto, algo dentro de sus pertenencias? Exactamente. Como te decía al inicio, cuando incautan su celular aparece esta foto. Y esta foto habría sido tomada 2 días antes del secuestro del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Y como vemos en las imágenes, por supuesto, está con el mismo atuendo con el que 5 personas, en definitiva, llegan hasta el departamento de Ronald Ojeda y lo secuestran la madrugada del 21 de febrero. Podríamos presumir, solo por esta fotografía, que al parecer estaba mostrando el atuendo que iba a utilizar días después, digamos, ¿no? Esa es la tesis, ¿no? Esa es la tesis que tiene hasta el momento la Fiscalía Centro Norte, que podría tener la Fiscalía Centro Norte, que estaría siguiendo en la investigación de Emanuel Sánchez, y que de alguna manera es la que hace este vínculo con la investigación que lleva la Fiscalía ECO por el secuestro del teniente Ojeda. Es la fecha en la que se toma la foto, es la indumentaria que estaría vistiendo Yolvi González, y también los vínculos que tendría Yolvi González con el Tren de Aragua, que como sabemos es el ejecutor material en territorio chileno del secuestro de Ronald Ojeda. Entonces esas 3 pistas, esos 3 antecedentes son los que llevan a que hoy estas 2 investigaciones se estén trabajando con este eventual vínculo, y con eso ya tendríamos que Yolvi González sería una tercera persona
identificada aparentemente en el secuestro de Ronald Ojeda. Por supuesto que se sigue con la tendencia de querer explicar cualquier cosa que ocurra con la delincuencia o con delincuentes venezolanos. Se intenta vincular al Tren de Aragua sin ninguna prueba. Eso es uno de los graves problemas que se tiene en distintos países. Sin embargo, sí es verdaderamente llamativo que se le encuentre a un delincuente y asesino de nacionalidad venezolana en Chile una foto con el uniforme de la PDI, cuando sabemos que personajes disfrazados o uniformados, porque no sabemos si eran funcionarios o no, porque no sabemos la identidad de los demás, pero que personas portando uniformes de la PDI se hayan presentado a secuestrar a Ronald Ojeda y que aparezca un delincuente y asesino de policías chilenos que es de nacionalidad venezolana y en su teléfono celular tenga una selfie que el tipo se tomó con el uniforme de la PDI, deja mucho que pensar, sobre todo cuando dicha foto corresponde al mismo periodo en el que se secuestró a Ronald Ojeda. Bueno, evidentemente hay una arista importante allí. ¿Por qué este señor tenía un uniforme de la PDI? ¿Por qué se tomó una selfie con el uniforme de la PDI? ¿A quién le mandó la foto? ¿Quién le dio el uniforme? ¿Dónde está el uniforme? Evidentemente estamos hablando de una arista importante. Se van a saber cosas. Hay gente que anda muy tranquila creyendo que el caso se olvidó. Hay gente que anda muy tranquila creyendo que las cosas que dijeron y que hicieron se olvidaron. Hay gente que anda muy tranquila creyendo que no, que el caso se olvidó y que ya no, nadie le para bolas y que lo que hicieron va a quedar impune. No va a quedar impune nada. No va a quedar impune nada. Y hay mucha gente que cree que el brazo largo de la justicia no los va a alcanzar. Bueno, tengan cuidado. Tengan cuidado. Porque la justicia obra por caminos que a veces ni se imaginan. Dios castiga sin rejo ni martillo, para que sepan. Y yo estoy convencido de que todos los que se involucraron en el secuestro, asesinato físico, asesinato moral, complicidades alrededor del caso de Ronald Ojeda, todos van a recibir el castigo que se merecen. Si de algo estoy seguro yo es de eso. No será hoy, no será mañana, pero los vamos a ver castigados como se merecen. Dios castiga sin palo ni rejo, decía mi abuela. ¿Y cómo está el mundo? Nuestra sección noticiosa de todos los días. Y así va el mundo. Bueno, lo que se esperaba. A Donald Trump lo condenaron por haber... Es que es un caso tan truculento. Yo ayer intentaba revisar, ¿no?, otra vez lo que dicen en los medios. ¿De qué acusaban a Donald Trump? Lo acusaban de que un abogado de él le habría pagado a una prostituta o a una señora que se dedicaba, entre otras cosas, a ser actriz porno y a prestar, parece que, servicios o a servir de dama de compañía. O simple y sencillamente la señora, bueno, nada, la daba en donación. Parece ser que Donald Trump tuvo una noche de copas, una noche loca con esta señora. Y la señora recibió dinero para no contarlo. Es decir, es una extorsionadora. Y la extorsionadora, después que recibió un dinero para no contar que había tenido una relación con el señor, es decir, le estaba pidiendo real para callarse, la señora después sale y denuncia: él me pagó para que yo me callara. Y en vez de ir presa a ella, lo condenan a él. Explícame tú eso. Yo creo que me explique. Pero si la extorsionadora es ella, ¿por qué no va presa ella? ¿Por qué no la condenan a ella? El delito de extorsión lo cometió ella. Pero no, es que ella no es candidata, ni tampoco es republicana. Por eso es que, bueno, han condenado a Donald Trump. Según le he escuchado a algunos analistas en la materia, la condena no tiene ningún efecto jurídico práctico que impida la candidatura de Donald Trump, más allá de agitar mucho más las aguas electorales que se están viviendo. Recuérdense que las elecciones presidenciales en los Estados Unidos se realizarán el próximo 4 de noviembre de este año. En tal sentido, todo lo que se analiza es que a Donald Trump, con esta sentencia, quizás lo que están haciendo es ayudándolo a posicionarse como mártir, ayudándolo a posicionarse como víctima de un sistema y, por supuesto, a fortalecer su imagen
precisamente de antisistema, en un momento en el que al parecer en los Estados Unidos crece el apoyo a Donald Trump y el rechazo a el gobierno de Joe Biden. ¿Podría ser esto más bien una combustible para la campaña de Donald Trump? Ya veremos qué pasa. Ha ocurrido que Corea del Norte ha lanzado un ataque no de armas nucleares, sino de... ¿ustedes se acuerdan de las Puputov que se usaban en Venezuela? Cuando las protestas del 2017 se crearon unas cuestiones donde le ponían inmundicia, ¿no? Excrementos, y se le lanzaba a la policía. Bueno, algo así ha hecho Corea del Norte. Corea del Norte lanzó unos globos, esos globos que se utilizan, eso que llaman los globos chinos, para lanzar deseos el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Bueno, estos lanzaron unos globos de eso, pero con basura. Entonces lanzaron basura para Corea del Sur. Entonces está cayéndole toda clase de basura, pupú de gato, inmundicia, desperdicios, toda esa cantidad de cosas ahí. Mira, tú lo mentepollo que es ese terrorista de la chicharronada que tienen de presidente de Norcorea, el dictador millennial ese, que tiene una cara de pajizo, ese bicho, pana. Yo siempre he dicho ese bicho, lo veo, yo digo, pero este bicho no se verá, Dios mío. O sea, aparte de eso, yo creo que el tipo debe tener taponeada. Yo no sé qué comerá ese bicho, porque en Norcorea todo el mundo es flaco menos él. Impresionante, pana. Bueno, perdón si te salpiqué, debe estar diciendo Shakira. Han imputado a este señor Gerard Piqué. Lo han imputado nada más y nada menos que por un acto de corrupción. El señor Gerard Piqué, siendo jugador del Barcelona, participó de una empresa junto al presidente de la Federación de Fútbol, ya destituido, Luis Rubiales, el famoso señor que se dio un beso con una jugadora y que se armó un revuelo. Y el señor, al parecer, habría recibido a través de la empresa de la cual era accionista 4 millones de euros como regalo o como pago por haber ayudado a que uno de los certámenes del fútbol español se realizara en Arabia Saudita. Y eso está siendo juzgado como un acto de corrupción. Pues el señor, siendo jugador de uno de los equipos que iba a jugar el torneo, participó de un esquema de pagos de sobornos para que dicho certamen se realizara en Arabia Saudita. Shakira, te fuiste a tiempo. ¿Dónde están los ladrones? Preguntará Shakira. Perdón si te salpiqué, le dirá Shakira. En fin. Hay que decir que el premier de Eslovaquia, Fico, que fue avaliado hace unos días por un pro-Putin de izquierdas, ha sido dado de alta. Lo han trasladado, al parecer, a la capital del país. Él se encontraba en el interior y parece que está más estable. Sin embargo, los eventos de violencia en el marco de la campaña por el Parlamento Europeo siguen ocurriendo. Para el momento que estamos hablando, hoy, 31 de mayo, hubo un evento gravísimo aquí en Alemania, en la ciudad de Mannheim, donde un terrorista islámico acuchilló a un dirigente conservador que promueve una política de inmigración más responsable que ponga límites a la entrada de personas con antecedentes y que no se integren en la sociedad. Yo no sé si con estas puñaladas al señor lo convencieron de lo contrario. Yo creo que más bien, si algo han hecho con este ataque, es reafirmarlo en su posición. Al atacante fue asesinado luego de acuchillar a varias personas, incluido a un policía al cual acuchilló en el cuello. Las imágenes son terribles, por supuesto no las podemos reproducir aquí, pero tenemos que decirle que estas son las cosas que están en efecto ocurriendo en este continente que se encuentra en medio de una campaña. Y así va el mundo, amigos. Y así va el mundo. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Bueno, si una cosa queda perfectamente clara es que la vida es el mismo infierno. Hay cosas que pueden comenzar bien y terminan muy mal, y eso lo sabe Carelis Bustos. Y por eso Carelis Bustos en su novela La vida es el mismo infierno nos deja perfectamente claro que cuando crees que todo va bien, algo
puede hacer barruntar el destino y convertirlo en una terrible pesadilla. La vida es el mismo infierno. De Carelis Bustos, maravilloso libro para ayudarte a cumplir con tu meta. Ya está llegando junio. ¿Cuántos libros te has leído? ¿Te faltan libros? Carelis Bustos te ofrece leer La vida es el mismo infierno, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y nos vamos para Escocia, no nos vamos para Escocia. Quiero saber, voy a tener que llamar, en estos días llamo a Juan Carlos. Juan Carlos me cuente cómo está el clima allá, si la cosa está mejorando me llego. Hablemos de Escocia en castellano te permite viajar a la maravillosa tierra escocesa y vivir la experiencia y las aventuras que vivieron en la serie Outlander, que vivieron en la serie de películas Harry Potter, que vivieron en la serie Game of Thrones en sus mismos escenarios. Si tú eres fanático de esas obras, puedes ir tranquilamente a conocer los escenarios donde se grabaron y donde se escenificaron o en las cuales se inspiraron sus autores. Hablemos de Escocia en castellano te ofrece viajar a conocer la bella tierra escocesa y que te cuenten todo en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y recuerda que el tema de los seguros no se puede dejar en manos de cualquiera. Hay que saber que el tema de los seguros en los Estados Unidos debe estar en manos de gente que en efecto conozca la materia, como tu asesor Gustavo. La mejor póliza la que compraste ayer, la segunda mejor póliza la que compres hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Y si se trata de la mejor póliza, también tienes que entender que esa es la que te ofrece la mejor cobertura. Cuando se trata además de seguro de viajes, cuando vayas a viajar necesitas un seguro de viaje. Donde quiera que estés y a donde quiera que vayas, tu asesor Gustavo te da la mejor póliza para que al momento de una contingencia en un viaje no quedes a la intemperie como te dejan la mayoría de esas pólizas que se compran por internet, que son toda la mayoría una estafa. No hay nadie que te atienda y cuando necesitas algo nadie aparece. Eso no pasa con tu asesor Gustavo. Asegúrate bien. ¿Y a Somavilla no vamos a ir? Claro que vamos a ir. Tengo ganas de irme para allá. Está mejorando el clima. En España la cosa se está calentando. Así que pronto quizás aparezcamos por allí muy tranquilos en la barra de Somavilla con Juan Carlos y María Eugenia tomándonos una caipiriña, un tinto de verano, un buen espumante, una Aperol Spritz. Todas esas bebidas ricas que nos podemos tomar allí en la barra de la Posada Somavilla degustando sus maravillosos platos. Y por supuesto pasar el día en la playa, allá en Galizano, en las playas de Ajo, en Sardinero, en Santander o visitando cualquiera de las bellas zonas culturales que esta tierra maravillosa que es Cantabria y sus maravillas nos ofrece junto a la gente de la Posada Somavilla. Bien, amigos, yo creo que lo que ha ocurrido con el caso de Ronald Ojeda nos revela muchas cosas. Y una de las cosas que nos deja claro y que ojalá la comprendamos es que el que es perseguido no deja de ser perseguido nunca. Que el enemigo es grande y poderoso, pero no invencible. El problema es, y yo quiero decirlo de esta manera. A mí me preocupa cada vez más que tanta gente crea que la única forma de organizarse es a través de eventos electorales. Y a veces hasta siento cierta frustración cuando veo que gente inteligente, que gente de valor personal, civiles y militares, profesionales, técnicos, humildes amas de casa, estudiantes, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, sienten que lo único que se puede hacer cuando uno está fuera de Venezuela es participar en elecciones y en certámenes electorales. ¿Y por qué nunca buscamos? Fíjense ustedes que la oposición falsaria nunca te busca para preguntarte si necesitas asistencia jurídica para tus trámites en el país en el que te encuentras. La oposición falsaria y protibularia nunca te busca para preguntarte si tus hijos están en la escuela. La oposición falsaria y protibularia nunca busca a los jóvenes venezolanos que se encuentran como migrantes en distintos países para ofrecerles ayuda. ¿Por qué con todo el dinero que hubo? ¿Por qué con todo el dinero que hubo ofrecido al gobierno interino, ninguno de esos imbéciles que sirvieron como embajadores, toda una partida de imbéciles, ninguno es rescatable y las pruebas están a la vista, ninguno pudo montar un programa que compitiera o que se asemejara o que ayudara como la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho? ¿Por qué no se creó una Fundación Gran Mariscal de Ayacucho en el exilio? Para ayudar a que todos esos jóvenes venezolanos que están vendiendo chucherías en el Transmilenio de Bogotá
O a todos esos jóvenes venezolanos que están trabajando como delivery en Perú, en Colombia, en Ecuador, en España o en los Estados Unidos, tuviesen posibilidad de, a través de una beca, aprender algún oficio que les ayude a tener una mejor posición laboral y a tener un mejor proceso de integración en el país donde están. A tener, por ejemplo, un curso de manejo y tener su licencia para poder hacer Uber tranquilamente, por ejemplo. O a terminar el bachillerato si es que no lo terminaron. O a entrar a una universidad si es acaso lo que quieren. O a buscar una estabilidad laboral a través del aprendizaje de un oficio si es lo que necesitan. Ninguno. Y de la misma manera, ¿por qué razón esa iniciativa como el gobierno interino que tuvo tanto dinero hizo de todo menos preocuparse? Por un lado por la educación y por el otro lado por la seguridad y por la inteligencia. No se organizó ningún consejo de inteligencia para determinar dónde están estos delincuentes. Yo veía ayer un programa donde el oficial Lugo, el oficial Rodríguez Araña y el oficial Maita hablaban de la presencia de uno de los militares traidores que delató, uno de los tantos que delataron a Oscar Pérez, y que el tipo supuestamente se encuentra en los Estados Unidos pidiendo asilo. Y entonces me pregunto yo, ¿y por qué aquí no hay una organización como el Centro Simón Wiesenthal que se encargue de rastrear dónde están esos esbirros chavistas por el mundo, ellos y sus familiares, para denunciarlos a las autoridades y actuar contra ellos de forma legal? ¿Por qué no hay una organización como esa? ¿Por qué todo tiene que ser un comando de campaña? ¿Por qué todo tiene que ser una recolección de firmas? Una marcha con una bandera para apoyar al candidato tal o más cual, al falsario de confianza. Esas son preguntas que habría que hacerse. Lo que pasa es que nadie parece quererlas responder. ¿Ven? Lamentablemente la cosa va así. En el siguiente segmento vamos a preguntarle a usted qué es lo que nos toca hacer. ¿Qué va a pasar con el caso Ojeda? ¿Y qué más deberíamos hacer? En el siguiente segmento de Fuera de Orden, vámonos para allá. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida. Con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Amazon. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite, Lara Farías, Chávez está en el